Las y los trabajadores del World Trade Center inician sus labores como de costumbre. La mañana se siente agradable y el cielo estaba muy despejado. Son aproximadamente las 8:45 am y la ciudad de Nueva York estaría viviendo sus últimos momentos de tranquilidad. Solo un minuto basta para que la vida de muchas personas cambie completamente. Un avión se impacta sobre la Torre Norte, cimbrando no solo una ciudad, sino el mundo entero. Hola, ¿qué tal? Soy José Pepe Barajas. Y yo soy Gaby Barajas. Y sean bienvenidos a Entre Historietas y Viñetas. Y como cada 15 días descubriremos acontecimientos llenos de lágrimas, risas, chismecito, pero sobre todo, historia. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias. Muchas gracias, Muy bien. Bueno, sí, sabemos que no hay que hacernos los tontos. Va a llegar un día después, ¿no? De lo acostumbrado el podcast. Una disculpa no. de antemano por eso. No, sí. Soy positiva. ¿Qué? Soy positiva. Ok. Por un momento te entendí, salí positiva. Ah, caray. No. Digo, no. Toco madera. No. Sí, como les decíamos, una disculpa por la tardanza, pero miren, ya estamos aquí, dispuestos para hablar del tema que ustedes eligieron en esos días, la semana pasada, que precisamente es la 11 de septiembre, las Torres Gemelas, y como ya se los venías acostumbrado, va a estar dividido en partes. Esta es la primera parte, y pues bueno, comenzamos, ¿no? ¿Qué es lo que, ya sabes, ¿no? Mi pregunta es siempre... ¿qué recuerdo tienes del 11 de septiembre? A pesar de que nuestra edad era muy corta en ese año. Sí, exactamente. Realmente, o sea, nosotros digamos que todavía nos tocó de alguna manera vivirla porque pues ya habíamos nacido en ese entonces. Sí. Entonces tú tenías 2 años. Por ahí, ¿no? Bueno, por ahí. Y yo todavía estaba pues muy joven. Realmente pues no tengo recuerdos básicamente de si tú no tienes recuerdos, yo menos. Pero pues yo creo que a toda la gente que obviamente ya tenía una edad pues donde ya era más consciente de las situaciones, creo que todo el mundo recuerda exactamente lo que estaba haciendo en ese momento cuando empieza la noticia, ¿no? De que habían atacado a las Torres Gemelas, ¿no? En Estados Unidos. Sí, ¿no? Por lo que he escuchado, mucha gente al principio obviamente pensó que se trataba de un accidente aéreo, ¿no? Que tal vez el avión, la torre no vio, perdón, el avión, alguna complicación y lamentablemente eran los primeros reportes que se tenían, ¿no? Sí, hasta ese momento, imagínense, bueno, si allá en Estados Unidos todavía no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pues menos aquí en México, ¿no? Realmente. Sí, claro, y pues ya como lo sabemos todos, ya el segundo impacto pues quedaba claro que no era un accidente. A lo largo del día pues se descubrió, más bien se supo de los otros acontecimientos del Pentágono y Pensilvania, el avión que se cayó ahí en el vuelo 93. El vuelo 93, sí, claro. Pero bueno, lo que nos concierne en específico, obviamente vamos a tocar más temas de lo que pasó, son las Torres Gemelas. Y debemos hablar precisamente de... que otra vez nadie me preguntó, ¿verdad? Lo siento. Pero bueno, es que ya quedamos que sí, pues ya no quedó tenemos claro, recuerdos, ¿no? Que más que nada, pero bueno, de lo que hemos... momento. Más bien, es que no es en específico, obviamente, sino es como que de lo que has investigado, lo que sepas del tema, ¿no? Que es lo que bien decías, ¿no? Todo, como tal, no tan consciente, pero pues sí puedes sentir un poco de lo que tal vez se sintió toda esa gente que lo vivió, ¿no? Claro, pues ahorita ya que estamos pues más grandes, ya nos damos cuenta de todo lo que conllevó ese acontecimiento. Y sí, ¿no? Lo primero que pienso cuando me dicen el 11 de septiembre es justamente el ataque de las Torres Gemelas, aunque no somos del país, vaya, pero creo que en todo el mundo dejó huella esa fecha, ¿no? Sí, claro. Y bueno, es más que nada comparto el mismo sentir, ¿no? De que es la magnitud de un evento que esperemos no se llegue a repetir, pero ver imágenes, que todos hemos visto esas imágenes, son muy, más que nada, crudas, ¿no? Sí, que justamente lo platicábamos ayer, me parece que, o sea, debo confesar que nunca había visto un video, digamos, completo del ataque, o sea, conforme empezaba y era así como de, bueno, me pongo a hacer otra cosa, porque realmente nunca quise ver las imágenes de lo que estaba aconteciendo, hasta ahorita que realmente tuve que estar viendo videos del acontecimiento y sí, como dices, son cosas muy crudas. Sí, claro. Y es cuando tenemos debemos hablar, más de cómo empezó todo esto, ¿no? Y para eso nos remontamos ahí por las décadas de los 60, inicios de los 60, que es cuando
el concepto es creado por un grupo de empresarios de la época, junto con el gobernador de ese entonces de Nueva York, para empezar a construir lo que sería el complejo que empoderara la economía de los Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Ya en ese entonces, bueno, si nos ponemos a pensar desde la planeación, fue un poquito antes, fue en el 53, si no mal recuerdo, donde empezaron a hablar justamente de que Estados Unidos necesitaba un centro de oficinas donde se concentrara así que este tipo de, ¿cómo decirlo?, de empresas, o sea, que su economía tuviera un lugar representativo, ¿no? Donde todos los negocios fueran a ese lugar, y justamente es cuando se empieza a platicar sobre la idea de construir este complejo, ¿no?, de edificios. Lamentablemente en ese entonces también hubo una baja en su economía de Estados Unidos, y pues obviamente se necesitaba invertir mucho dinero para ese gran proyecto, entonces decidieron pararlo un poquito, y ya justamente cuando en 1963 empieza ya como tal la construcción, ¿no? 66. 66. Sí, como bien lo decías, 56 es cuando se inicia la planeación del complejo, que como bien lo dices, era un lugar estratégico y que debía de ser planeado casi a la perfección, ¿no? Por lo que consideraban todos esos ideales, ¿no? Sí, exacto, porque como lo decíamos, era como la representación sublime del poder económico que tenía Estados Unidos en esos momentos. Sí, igual, ¿no? Haciendo un recuento, pues ya, como bien lo dijimos, en el 56 se inicia, ahora sí que la planeación, 10 años se pasan para que se inicie la construcción. La construcción, exacto. Y 7 años en lo que se termina de construir, bueno, cuando deciden inaugurarlo, porque a pesar de que se inaugura, todavía el complejo se seguía construyendo. Ajá, qué raro, ¿no? Que las autoridades decidan inaugurar obras inconclusas. Exacto. Hasta ese entonces, cuando bien dices, ya se inaugura, que fue en 1973. El 4 de abril. Ajá, con justamente las famosas Torres Gemelas, ¿no? Que estas edificios ya estaban completados. Casi. Ajá, les faltaba muy poco. Los detalles, pero básicamente ya estaba. Ya estaba, sí. Ajá, y es cuando con esas estructuras, como bien dices, inauguran este complejo, y ya los demás edificios pues se fueron construyendo más adelante. Paso a pasito, ¿no? Y bueno, ahora sí que el hombre detrás de la idea de este complejo arquitectónico sería el arquitecto estadounidense Minoru Yamasaki. Exacto. Perdón, no, me parece que sí tenía ciudadanía estadounidense, pero era de origen japonés, claro. Ajá, Creo que el nombre lo deja en claro. Sí. Que fue el que, como bien lo dijimos, una de las mentes maestras detrás de todo. Sí, el complejo, principal, ¿no? Porque pues, sí, obviamente sí, claro. no fue el único del que estuvo encargado, pero fue el principal arquitecto que diseñó este complejo. Tuvo esa visión que quería darle cierto toque, obviamente, que dejara como emblema a la ciudad. Y bien lo decía, que su obra fue, una vez ya construida, la primera parte que vieran tanto visitantes como la misma gente de Nueva York, ¿no? Que era darle la bienvenida a toda la población. A toda esa población, ¿no? Sí, y vaya que por mucho tiempo fue un emblema, ¿no? Las sí, Torres claro. Pues como bien sabemos, las Torres Gemelas es parte ya de la cultura de Estados Unidos, ¿no? En cuántas películas no estuvo. Claro, creo que por ahí me parece, sí, o sea, infinidad de artes, ya sea en portadas de disco, por ahí me parece que hay, como bien lo dices, hay mucho material en donde ya están ahí, las Torres Gemelas, ¿no? Hasta en los capítulos, bien recordarás, Homero contra la ciudad de Nueva York, ¿no? Que es uno de mis capítulos favoritos. Que quién diría, ¿no? Y él lo dice, que las Torres Gemelas odia. Y creo que hasta ya de los nuevos capítulos hacen un chiste sobre que regresan a la ciudad, a Nueva York, le dice, vamos Homero, tus 2 torres que más odiabas ya no está. Algo así, Algo así, sí. Pero bueno. Quitando los Simpsons. Y justamente, no sé si habías leído que en un principio Yamasaki había planeado hacer 80 pisos en cada edificio, pero le pidieron en las especificaciones que debían de ser 110 porque necesitaban cierta cantidad de oficinas. Entonces es cuando decide ampliarlo a 110 pisos. Fíjate que ese dato no lo sabía, ¿eh? Uh-huh. Qué buen dato interesante. Así es. Y bien, les decíamos que ya él es el que está detrás de la mente maestra, vaya. Y bien, les decimos, en
1966 se inicia la construcción, Ujú. que recordemos que el complejo que constituía el World Trade Center era 7 edificios, ¿no? La Torre Norte, Torre Sur, que era Las Torres Gemelas. las Torres Gemelas, que de hecho la Torre Norte era la Torre 1, la Torre Sur era la 2, y ya de ahí se iban, ¿no? 3, 4, que por ahí también emblemáticos, ya más adelante tocaremos, está el edificio 7, El World Trade que Center. por ahí hay varios 7. misterios, Misteriosos. que tiene esa torre que, pues como ya les dije, más adelante Hablaremos ya cuando ¿no? toque Cuando hablar toque, de exacto. teorías conspirativas. Y pues justamente un dato que no sabía que tú me compartiste era que no eran realmente tan gemelas como creíamos. Exactamente. De hecho, una de las torres, recuerden que la torre norte medía 526 metros en total, contando su antena, la cual Ujú. medía 110 metros. Así que eso dejaba a la torre como tal con una medida de 417 metros. Así es. Mientras que la torre sur medía 415, o sea, por 2 metros era la diferencia, ¿no? Así que Sí, no era claro, tan sin gemelas. contar la Ajá. antena, sí, eran 2 metritos de diferencia, pero no dos. eran exactamente Ajá, gemelas. pero bueno, ese es un dato acá random. Que ya- Un dato a lo curioso. mejor muchos sí pensaban, ¿no? Que todo estaba, ahora sí que, pues todo, ahora sí que medidas y todo era igual. En Ajá, cierta ajá. medida sí, pero no. Sí, pero y justamente estaban catalogadas como las torres más altas del mundo hasta ese momento, pero pues no sabías que les duró muy poquito el gusto, porque justamente en 1973, en ese año, se construyen también las torres Willis en Chicago y tenían una altura de 440 metros. Entonces, posteriormente eso se convertiría en la torre más alta del mundo. Ajá, ya después, bueno, cuando sabemos que pasó ese lamentable momento, porque también hasta, bueno, en ese entonces también era el de Nueva York, las torres más altas, pero cuando se caen ya queda el Empire State, ¿no? Empire State. Empire State, Ajá. como la más alta, Ok. pero bueno. Oh, vaya. Dato curioso, también les duró muy poquito el gusto de ser las torres más altas del mundo. Fíjate que qué buenos datos traes, ¿eh? Vengo con todo, Calientitos, amigos. precisos y como deben ser, ¿no? Exacto. Así que tú eres el claro ejemplo de hasta aquí mi reporte, Joaquín, Hasta aquí. claro y conciso. Y me alegra mucho eso, ¿verdad? Y bueno, yo ya no tengo más datos, así que esto se acabó. Sí, bien decíamos que por un tiempo fueron las torres más altas del mundo. Ujú. Y bueno, debo de decir también que el complejo llegó a albergar 50,000 trabajadores. Ujú. Y un aproximado, por ahí vi datos de entre 70 o hasta 110,000 personas. 1000 Entre visitantes. visitantes y turistas, ¿no? Bueno, turistas y gente que tenía que pasar por el Sí, lugar. exacto. No, es que también se cuenta como no tal visitantes, pues a gente que tenía que pasar por el lugar se les contaba también. Ah, bueno, sí, los que circulaban, transitaban exacto, alrededor. ajá. Sí, O vaya. sea, esas dos apartados son los que constituían de 70 a 110,000 personas, ¿no? Ujú, Aparte sí. de los trabajadores, claro. Ajá, y sí, o sea, diariamente, o sea, como en un día normal, lo que la gente que estaba ahí cerca, ¿no? Vaya, o dentro de las torres. Sí, y bueno, indagaremos un poco más en la arquitectura ahora de estas dos torres, ¿no? Sí. Que tenemos también que su arquitectura era conocida como tubo en tubo, Ujú. que bien ya lo vimos, que ya esto se les explicaremos, ya que el primer tubo o núcleo central medía aproximadamente 41 metros por 26, que era ahora sí que el corazón Sí, como bien dices, Ajá. estaba en el centro de la de la torre, De la ¿no? torre. Ajá. Con una malla de 48 pilares de acero separadas por 1 metro de distancia, reforzadas con hormigón armado. Adentro del núcleo se encontraban elevadores, pozos, escaleras, baños, cableados, drenajes, aire y servicio de limpieza. Ajá, y es que justamente fue muy ingenioso el arquitecto a la hora de hacerlo, porque, como les digo, cuando le dieron el contrato les dieron muchas especificaciones. Entre eso era como lo que ya les comentaban, estaban cierta cantidad de oficinas, y también justamente por eso fue que planeó hacer este tipo de construcción que se llama tubo por tubo, porque se supone que todas las vigas donde se concentraba el peso estaban alrededor
y no había vigas de soporte en medio, entonces dejaba en medio del Mucho espacio, edificio ¿verdad? mucho espacio para aprovechar para alcanzar el número de oficinas que le estaban pidiendo. Entonces fue Sí, como, o sea, fue de lo más nuevo en oh, arquitectura. ya se nos estaba yendo ese dato que precisamente te comentaba hace rato de el tal Minoru, que indagando un poquito más en su historia tiene cierta mala suerte con sus edificaciones, ya que Sí, tuvo pobrecillo. igual otros complejos ambiciosos, pero la mayoría de estos les sorprenderá saber que fueron demolidos. Sí, O sea, demolidos. antes de las Torres Gemelas, después de las Torres Gemelas, así que antes fue un mal augurio, ¿no? Porque fueron bien pensadas, claro, pero por las circunstancias sociales y demás, que no estuvieron ahora sí que A su favor. a su favor, hicieron que sus obras Las terminaron. acabaran así. Sí, pobrecillo. Pobre Yamazaki, ¿verdad? Sí. Pero bueno, siguiendo con la arquitectura, bien les decíamos de lo que contaba dentro del central, del tubo central, no, del núcleo central. Núcleo central. Pues también de ahí nos vamos al tubo exterior, que era una losa que estaba constituido gracias a... el núcleo interior se conectaba con el tubo exterior gracias a una losa de hormigón sobre chapa de acero, sostenida por una viga Bierendel, la cual es una viga en forma de celosía octogonal, la cual es una estructura reticular con barras rectas, inventada y patentada por Jules Arthur Bierendel, ¿no? De ahí pues el nombre, quien era un ingeniero civil belga. Ay, me estoy trabando, perdonen. Sí, y bueno. Ajá, la fachada era el mismo tubo, que tenía una medida de 63.5 metros por lado y 224 columnas de carbón y hierro ultra resistentes. Chale, ¿no? No eran tan resistentes, creo. Recubiertas con aluminio, las cuales sostenían 43.600 ventanas de 56 centímetros de ancho. Ajá, y justamente le contaba a Pepe que Yamazaki decidió hacer de ese tamaño, que realmente era pues pequeño en comparación a otras construcciones, porque él tenía miedo a las alturas. Entonces, por ese miedo a las alturas, quería que las demás gentes que se subieran al edificio pues no tuvieran ese vértigo, y por eso son las ventanas más chicas de lo común, porque su objetivo era que la gente se sintiera segura dentro de su edificio. Claro, ¿no? Porque era lo que también comentábamos, dejaba ahora sí que sin divisiones las ventanas. Ahora imagínate, ¿no? Ay, Dios, te asomabas. Te asomabas y pues sí, imagínense. Sí, no, me imagino que mucha gente igual pues sufría de vértigo, pero pues tenía que trabajar en los pisos altos de las Y también hay que mencionar que en su momento tuvo muchas críticas hacia su arquitectura, hacia su diseño, que porque decían que era como muy básico, vaya, que para una ciudad era como no muy fuera de lo común. Y si indagamos un poquito más en la arquitectura de Nueva York, son edificaciones que tienen un cierto tipo de estilo, obviamente, no recuerdo cuál era, pero obviamente las torres en su momento ahora sí que desencajaron de toda la esencia de Nueva York, por así decirlo. Exacto. Pero es lo que tiene las Torres Gemelas, que para ser sinceros, es una de mis obras arquitectónicas favoritas. Es que sí tiene algo que los hace muy, bueno, más bien que las hacías emblemáticas, muy únicas, ¿no? Bien lo decimos, su arquitectura visualmente podrá ser muy simple. Ajá, muy simple. Pero te pones a analizar, ver fotos e indagar un poco más en cómo está constituida, y es una chingonería. Eran una chingonería todo el concepto. Sí, porque justamente era lo que te platicaba, tenían su propio sistema de, ¿cómo se dice? Para cuando los sismos, de amortiguadores. De hecho, hicieron varios experimentos donde ponían a gente más o menos en una estructura para ver cómo sería el movimiento de la torre y cómo la gente iba a verse, ¿cómo decirlo? Sí, ¿no? Si estuvieran en ese momento ahí. Entonces sí, hicieron varias pruebas donde la gente les iba diciendo, no, ¿saben qué? Es que me sentía más segura con esta forma, ¿no? Donde hacían los amortiguadores, y tenían unos amortiguadores que fueron también muy únicos en ese momento, en ese año, ¿no? De construcción, que ahorita pues sabemos que ya se utilizan en muchas construcciones, como por ejemplo la Torre Latinoamericana, que también tiene un sistema similar que tenían las Torres Gemelas, justamente para los sismos. Y también tenían previsto qué pasaría
si chocara un avión, ¿no? Sí, hay que tener claro eso, que las torres también tenían, obviamente sabían de los riesgos de que pudiera haber un accidente aéreo por la altura. Exacto. Y de hecho, según, bueno, no según, o sea, sí se había constituido un sistema que resistiera un accidente de ese tipo. Ajá, sí, pero pues nunca se imaginaron, o sea, véanlo de esta forma, o sea, sí tenían la idea de que pudiera chocar un avión, pero no por las circunstancias que pasaron, exacto. Ellos lo estaban viendo pues como un accidente que sí era una probabilidad, estaba ahí, y lo tomaron en cuenta a la hora de la construcción para que pudiera aguantar, pero pues obviamente nunca nadie se imaginó que fuera a impactarse directamente hacia las torres, ¿no? Y bueno, varias cositas que dieron para que se cayera el edificio, que más adelante ya tocaremos. Sí. Y también cada torre contaba con 103 ascensores divididos en locales y express, los cuales en los vestíbulos tenían vestíbulos en los pisos 48 y 78, lo que hacía que hubieran 3 cuerpos en cada torre. Si tienen la oportunidad de ver las fotos de las torres, se ven como que los apartados y esas divisiones. Ajá, les digo que la verdad el arquitecto era muy inteligente, porque este sistema lo hizo para justamente ahorrar espacio, que era lo que más necesitaban, y entonces se le ocurrió tomarlo porque este es el mismo sistema que tienen en los trenes en Nueva York. Entonces, si no sabían, las express era que hacían solo paradas en ciertos pisos. Ajá. Y luego estaban los locales que hacían paradas en unas secciones de cada, pasaban por todas las estaciones por secciones en este caso de las torres, ¿no? Y había puntos en los que ciertas estaciones se podían juntar las dos, el express o los locales. Entonces sí, fue wow. De acuerdo, fue una manera precisamente para agilizar también agilizar, que tenías que llegar a tal piso rápido, pues ya no sabías. Tomabas el express. Y sabías en qué los vestíbulos que ya te podías conectar y sí, ir trasladarte al local o al express y viceversa, ¿no? Sí, me parece que en el express cabían hasta 50 personas en cada elevador. Órales. Y en la parte superior de la torre 1 contaba con un restaurante, y la torre 2 contaba con el famoso mirador. Así que es. Por ahí me comentabas que el restaurante se volvió muy famoso en su tiempo, ¿no? Sí, era el más famoso se convirtió en uno de los más famosos del mundo, y pues obviamente el más famoso en Nueva York por su increíble vista, ¿no? Pues estaba, no recuerdo en qué piso, pero estaba entre los más altos. Sí, por eso hasta la parte superior. Hasta la parte superior. Habíamos el 110 y el 109, por ahí, ¿no? Sí, por ahí estaba entre los más altos, y pues imagínense la increíble vista que tenía de toda la ciudad de Nueva York, por eso fue muy famoso, y pues sí fue uno de los restaurantes más lujosos de Estados Unidos. Me parece que se llamó las ventanas al mundo, ¿no? Ventanas al mundo, ajá. Algo así. Sí, de Windows, the World, algo así. Y bueno, unos datos interesantes es que para el mantenimiento de las torres ocupaban cerca de 1,300 trabajadores, de los cuales solo 1,000 eran para el servicio de limpieza. Pues sí, imagínate, 110 pisos, no tengo el dato de cuántas oficinas eran. Pero... bueno, para las 2 torres, o sea. Sí. Sí, eran, y a pesar de que eran 1,000, todavía parecía que es poco, ¿no? Sí, ¿no? Para tan complejo. Para nada más las 2 torres, así que... bueno, son datos que aquí les tenía. Y también es que la energía que ocupaba el complejo era cerca del 1% de lo que ocupaba la ciudad. El vestíbulo de cada torre tenía acceso directo con un centro comercial que tenía cerca de 60 tiendas, y desde ese lugar la gente podía acceder al metro. O sea, estaba súper bien conectado. Sí, o sea, recordemos que 10 años obviamente debió de dar una obra bien planeada, que sí lo fue el World Trade Center. Ajá, que como bien decíamos, pues era un complejo de varios edificios, y pues los demás edificios fueron construidos a principios de 1970, y el World Trade Center 7, que es el que más adelante hablaremos, que contaba con 47 pisos, se construyó en 1980. Así es. Y otros datos, tuvo varios sucesos complejo. Y también nos remontamos a 1974. Recordemos que tenía poco de haberse inaugurado como tal las torres, y todavía se estaban terminando de... ahora sí que darle los detalles finales, ¿no? Hasta ese año. También hay que recordar que hubo mucha gente que estuvo en contra de la construcción de las Torres Gemelas, porque en el área donde se construyó era un área que se llamaba Radio Row,
que era un lugar que funcionaba como hogar de muchos comercios pequeños y obviamente había personas que vivían ahí. Entonces imagínense cuando les dicen, no, ¿saben qué? Pues básicamente vamos a correrlos de aquí porque tenemos en mente este gran Espérate, complejo. ¿me estás diciendo que gobiernos llegan y te dicen, ¿sabes qué? Aquí vas a construir eso, te tienes que ir a la chingada? Así es. Es algo muy es algo muy ¿no? raro, sí, casi no pasa, pero pues lamentablemente esto sucedió para la construcción de las Torres Gemelas. Demonios, y pues la gente se unió, hizo pues sí hay pequeñas huelgas para pues decir que estaban en contra de la construcción. De hecho metieron una demanda y pues el juez les dijo que no pasaba y que pues ahora la denegó y pues como bien sabemos le dieron todos los permisos para que hicieran la construcción de las Torres Gemelas. Así es, y bueno, como ya les decía, nos remontamos a 1974, para ser más precisos, el 7 de agosto. Y es aquí donde tenemos a un personaje que sería también muy emblemático junto a las Torres Gemelas, que sería Philippe Petit, un artista fonámbulo francés que haría lo nunca antes imaginado. Mediante un cable de acero unió, por así decirlo, las Torres Gemelas y caminó en la cuerda sobre el vacío que había entre ambas. O sea, fue un suceso que de seguro... Sí, me imagino que se han visto. Sí, yo creo que se han oído hablar de eso. Ajá, porque fue... o sea, wow. Imagínense, un vato con un cable que, o sea, también más adelante será un tema, claro, sí. Hablar sobre Philippe Petit. Pero hay que recalcar que lo hizo de manera, pues, ilegal. Obviamente claro. No tenía permiso para hacerlo. Que, de hecho, igual... No, mejor les voy a dejar ese dato para cuando hagamos ese capítulo. Sí. Pero, o sea, sí, obviamente tú como haz de cuenta que, imagínate, eres trabajador del World Trade Center, te despiertas el 7 de agosto, vas y ves así, pues, una mirada al cielo, ¿no? Y a la madre, hay un vato ahí con un cable. Sí. Sí, o sea, fue un suceso muy impactante, Ajá. Emocionante, hay que decirlo, porque pues fue algo extraordinario en la vida de, como bien decías, de un empleado, de alguien que pasaba por ahí diario, sí, y claro. de repente encontrarse eso. Y justamente hay que decir que duró pues bastante tiempo, 45 minutos, sí. El acto de este francés. De Philippe. Pero bueno, ya no diremos más porque ya lo veremos en un próximo capítulo. Claro y sí. También no fue el único evento extraordinario en las Torres Gemelas. Lo dices por King Kong, ¿no? También, pero no. Iba a decir que en 1977 George Wheeling, que era un fabricante de juguetes, también nadie sabe muy bien por qué, pero se le ocurrió un día ir a escalar una de las Torres Gemelas. Y también en 1983, en el Día de los Caídos, que es creo que se celebra el tercer sábado o domingo, si no me equivoco, de mayo, que es pues en honor, como bien lo dice su nombre, a los caídos durante pues las diversas guerras que se ha visto Estados Unidos, ¿no? Y se hizo, si no mal recuerdo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya se empezó a conmemorar como año con año. Y entonces, un señor que era un bombero, de nombre Dan Goodwin, era un activista, escaló exitosamente el exterior de la Torre Norte, y esto lo hizo con el objetivo de llamar la atención y que la gente fuera consciente de que no es tan fácil tener acceso a los últimos pisos si ocurriera una emergencia en algún edificio, ¿no? Que son de los pisos que son más difíciles de entrar cuando hay personas ahí atrapadas. Entonces quería hacer conciencia, y pues quién iba a decir que en un futuro esas mismas torres iba a haber en una circunstancia igual. Recordemos que sí, o sea, todo lo que sucedió aquel 11 de septiembre fueron una serie de circunstancias que de plano, si tenía funcionabilidad todo ese tipo de esquemas y planes de evacuación, se jodieron, obviamente por cómo se dio. Y también, hay que también decir que pues también las torres, bueno, el funcionamiento de las torres en caso de emergencias fue hecho a través de experiencia, ¿no? Porque ya lo recordábamos con el incendio de 1975, que justamente empieza en el edificio, en el piso
11, si no me recuerdo, porque la conexión de la luz empieza a incendiarse, y justamente en ese piso había un armario donde tenían el papel, hojas, o sea, como la papelería, y también ahí había tintas a base de alcohol, que eran las que se utilizaban en ese tiempo en las máquinas de escribir, y pues eso, imagínense, hizo que el incendio pues fuera más rápido, ¿no? Se desplegó hacia abajo, hasta el piso 9, y hacia arriba hasta el piso 14. Entonces hay que decir que en ese momento no tenían ¿cómo se llama? El sistema de ventilación o de incendios. Cuando caía el agua. Ah, ok. Ajá. No tenían ese sistema en ese momento, entonces pues tuvieron que llegar los bomberos, echar agua básicamente a cubetadas, lo que hizo que los demás pisos pues tuvieran afectaciones, no tanto por el fuego, porque afortunadamente lograron detenerlo muy rápido, menos en el 11 por estas situaciones que les explicaba, pero sí quedaron dañados por el agua que tuvieron que lanzar hacia los pisos. Oh, vaya. Entonces, desde ahí aprendieron la lección y fue cuando metieron el sistema contra incendios, donde pues cae el agüita, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que todas las medidas que tenían de nada sirvieron, lamentablemente. Yo digo que sí, todavía. Nos vemos. Perdón si se ve un cable. Bueno, si quieres, para que sí, haremos una pequeña pausa y regresamos. No. ¿Qué pasa, amiguita? ¿Por qué se despega de aquí? Es que como que no agarra muy bien por el barniz. ¿Ya no crees que se caiga? Espero que... Vamos a tener que poner otra vez la cortinilla. No, ya no nos cortamos. Ok. Y hemos regresado. Y regresamos, claro que sí, hemos regresado. Y pues, sí. Lo que les mencionábamos, ¿no? Que se aprende a través de la experiencia, y es cuando ya tienen estos sistemas de contraincendios, pero pues obviamente también hubo algunos daños en los pisos. Claro. Y bueno, creo que ya es momento de hablar del primer altercado, que al parecer de seguro igual y hay gente que no sabía qué pasó, pero hubo un atentado antes del 2001. Así es. Que eso fue en 26 de febrero de 1993. Así es. ¿Qué datos nos tienes de aquel día, Gaby? Pues justamente fue que hubo un joven de nombre... Ay, Dios. Me falta una hoja. Ay, Dios, no, aquí está. Ya la encontré, amigos. Sí, de nombre Ramzi Youssef, que como pues ya pudieron notar un poco por el nombre, era pues un musulmán que justamente llegó el 26 de febrero de 1993 a las 12:17 con un camión de la empresa Reader, que contenía 680 kilogramos de explosivos. Así es, igual cuando vi que eran 680 kilos. Sí, obviamente por la cantidad se imaginarán que a lo que iba, así que conciso el vato, ¿no? Sí, o sea, ya tenían el objetivo bien claro de lo que iban a hacer, y justamente lo estacionó en el estacionamiento, subterráneo. Para darle el aparcamiento, ¿no? Para que suene más caché. Subterráneo de la Torre Norte, que era la Torre 1, y pues imagínense, como bien ya lo mencionabas, la cantidad de explosivos lo que ocasionó, ¿no? Pues fue una explosión que abrió un hoyo de 30 metros, que pues obviamente tuvo daños en el edificio, ¿no? Afectó mayormente a los niveles B1, B2, y hubo daño estructural, muy importante mencionarlo, en el nivel B3. Lamentablemente de este acontecimiento murieron 6 personas, bueno, o es lo que se tiene reportado, 6 personas, y más de, como ya bien mencionábamos, más de 50,000 trabajadores y visitantes tuvieron que ser trasladados a hospitales. No, más bien salir del edificio. Okay. Y justamente mencionan que a partir de esa explosión pues se fue la luz, las escaleras no tenían luz, la gente bajó básicamente a oscuras. Tientas. Ajá, y fue que de hecho se tardaron como más de 2 horas en desalojar completamente el edificio por estas circunstancias. Y como bien decía, a partir de ahí también volvieron a aprender otra lección y colocaron luces que no necesitaban o no estaban conectadas a la corriente del edificio, para que en un caso similar o de algún siniestro, las escaleras sí pudieran tener luz y la
y fuera más hábil el desalojo de las personas. Y claro, hay que dejar ya conciso eso, que era el primer aviso de que algo más grande podía venir, porque de hecho tienes el dato de, obviamente, la misión y quién estaba detrás de este ataque del 26 de febrero. Ajá, ya porque escapó, en ese momento Rams Youssef escapó, pero pues obviamente Estados Unidos ya lo tenía en la mira, lo atraparon y pues sabían que pertenecía al famoso grupo Al Qaeda, bueno, que en esos momentos, digámoslo así, ya estaba haciéndose de una fama, ¿no? Porque pues, y esto nos retoma a hablar un poquito sobre Al Qaeda, sí, claro, y los orígenes, ¿no? Y sobre todo la guerra que se vendría, ¿no? Ajá, exacto, porque pues como bien sabemos también, o lo que se dice, era que el grupo Al Qaeda también estaba detrás de lo ocurrido en el 11 de septiembre. Y pues bueno, pues si no sabían, este grupo, el famoso Al Qaeda, surgió en el marco de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, que fue llevada en los años de 1979 hasta el año de 1989, y pues esta guerra se debió a que varios musulmanes y árabes del Medio Oriente, en general eran musulmanes de los países de Egipto, Arabia Saudita, importante Arabia Saudita, y Yemen y Argelia. Okay. Quienes acudieron a la zona para apoyar a los afganos en lo que se creía la llamada yihad. Por si no sabían, este es un término árabe que significa lucha. ¿No? Perdón. Que literal, bueno, si lo traspasamos significa lucha, pero para ellos tenía un significado más, ¿no? Esta palabra, que era el esfuerzo realizado para apartar los obstáculos existentes entre la humanidad y Dios. Entonces, pues justamente ellos tenían esa lucha de, pues ya saben, contra otras religiones. Lo que ya sabemos, ¿no? En el occidente lo llamamos como las guerras cristeras, ¿no? Que existen por cuestiones de ideología y de fanatismo. Y ¿no? Fanatismo, sí, importante. Pero allá del otro lado del mundo lo relacionan, o la palabra para describir esto es el jihad, que justamente pues durante los años ha tenido como diferentes significados, pero digamos que la idea general es esa, ¿no? Que es la lucha constante para quitar los obstáculos que ellos creen que tiene el hombre para llegar con Dios, ¿no? Y justamente pues ellos creen que otras religiones pues están llenas de pecados, y que justamente por esos pecados que cometen las otras religiones es que no podemos llegar a Dios, y pues ellos tienen como la lucha, el objetivo de acabar con esos obstáculos. Entonces, ya teniendo este marco de referencia, entenderán pues la lucha, ¿no? Que tenían con la Unión Soviética en esos momentos, y pues gana Afganistán, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que tiene esa idea de, wow, ganamos esta guerra, por lo tanto no podemos ya nadie nos puede detener, sí, ¿no? Claro, o sea, derrotar lo que era en ese entonces exacto, la Unión Soviética no era cualquier cosa. Exacto. Hay que dejar en claro y bien pues eso. También vieron que si se unían, como bien dice, la unión hace la fuerza, podían derrotar a cualquiera, hasta un país occidental, ¿no? Y en esos momentos, pues como no había un líder, digámoslo así, aparece un famoso personaje de nombre Osama Bin Laden, ¿no? Que muchos ya sabemos. Era de origen saudí, ¿no? Ajá, era saudita, y justamente él es en que empieza a utilizar este término de el Al Qaeda, que significa lista, ¿no? Donde él iba, digamos, se dice que era lista porque ya tenía un control básicamente de las personas que estaban en la lucha, quienes morían, porque hasta ese momento no se tenía un control de esas personas. Sí, y es cuando él ya empieza a tomar el mando, empieza a ver, ahora sí, básicamente a ver quiénes son nuestros enemigos, porque tampoco se tenía una idea básica de contra quién vamos, ¿no? O sea, estamos en guerra, pero contra quién. Básicamente fue como, a ver, ¿contra quién quieres pelear, no? Ah, pues Estados Unidos. Y es que también justamente en esos momentos Estados Unidos estaba en Irak. Sí. Tenía ya gente allá, pues ya saben, ¿no? Estados Unidos, encuentran petróleo, pues vamos para allá, es buena idea. Sí, es algo que
debo decir que hace muy pocas veces Estados Unidos, ¿no? Interferir en las naciones más pobres y decir, a ver, ¿qué pedo? Ajá, entonces para esos momentos ya estaba Estados Unidos con tropas allá en Irak, y es cuando Bin Laden empieza a cuestionarse por qué otros países van a venir a tomar nuestras cosas, nuestras tierras, y con esta ideología que les decía del yihad, que es la lucha constante, y que también lo tomaron como tenemos que cuidar también nuestras fronteras. Entonces, cuando pues se supone que hay el gobierno se debe de encargar de que respeten las fronteras, sí. Pero este grupo se adueñó de esa función, vaya, y es cuando empieza a digamos, hacerlo por las buenas, porque empieza a hacer llamados de que, oigan, queremos que Estados Unidos se vaya de aquí, ¿no? A los medios de comunicación, pero pues imagínense, en esos momentos nadie tenía idea de quién era Osama Bin Laden, no le hacen caso y dice, ok, no me hacen caso, vamos a hacerlo de otra manera, y es cuando lanza en 1900... Ay, ya me cansé. En 1996 lanza estos primeros bombardeos a las, ¿cómo se les llama? A las embajadas. A las embajadas de Estados Unidos en esos países, y es cuando Estados Unidos voltea y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y es cuando Osama Bin Laden le dice, ¿no viste mis otros mensajes? Pues veo que de esta forma sí puedo llamar tu atención. Entonces pues encontraron, vaya, la fórmula para que sean vistos por el mundo, y es cuando en ese momento empieza a darse los primeros indicios de lo que podía pasar después. Sí, y es justamente cuando sucede después el segundo atentado, que fue en 1993, pero ya fue en Estados Unidos, con el atentado hacia las Torres Gemelas, que el objetivo dicen que era derrumbar la Torre Norte, donde fue la explosión, para que al mismo tiempo derrumbara la Torre Sur. Ahora sí que quería hacer un efecto dominó a gran escala, ¿no? Así es, pero o sea, desde ese momento ya se tenía la idea que ellos querían hacer. Eso hay que dejarlo muy bien claro, ¿no? Y rescatarlo, o sea, ya era la primera alarma de que el objetivo era derrumbar las dos torres, no solo una. Así es. Y bueno, también un momento que quiero rescatar sobre Al Qaeda es eso mismo, ¿no? Que no vamos a defender claros las intenciones del grupo, pero bien lo mencionas, llega fuerza extranjera a invadir tu país y te empieza a saquear, pues obviamente... ¿A quién le va a gustar? No, sí, exacto, te va a dar coraje, pero también recordemos que ahora sí que en el otro lado del mundo, pues la manera de pensar las cosas como que se va al extremo, ¿no? Sí, claro, que como bien lo decíamos, pues eran grupos extremistas, claro, y fanáticos, como bien mencionábamos, y justamente es cuando en 1998 hacen el Frente Islámico Internacional para la Yihad contra judíos y cruzados. O sea, ya lo externaron al mundo, estamos en contra de alguien que piense diferente a nosotros, tenga otra ideología. Y pues es cuando empiezan más atentados, ¿no? Porque hay que decirlo, no solamente fue el de Estados Unidos, digamos que fue el primero, ya a gran escala. Y pues en noviembre de ese año es cuando Estados Unidos manda un llamado internacional donde pide que lo detengan, ¿no? Que quien lo tuviera le iba a tener una recompensa de $5 millones por la captura. Y pues obviamente en ese entonces no lo encontraron. El 11 de septiembre ocurre lo de las Torres Gemelas. Posteriormente, en 11 de marzo del 2004, también ocurre lamentablemente el atentado terrorista en España. En el metro en Madrid, ¿no? Me parece. Ajá, como bien sabemos también pues fue causa de este grupo. Y el 7 de julio del 2005 hubo otro atentado en Inglaterra. Entonces en esos momentos para el mundo ya Bin Laden se convirtió en una amenaza internacional, ¿no? Sí, y recordemos que cuánta gente no tuvo creo que todavía me atrevo a decir que sí, se va a quedar por esas circunstancias muy lamentables que se dieron el nombre de Osama Bin Laden, ¿no? Que son nombres que se van a quedar en la historia, pero por cosas en este caso muy trágicas. Sí, muy trágicas. Y bueno, estamos llegando al final de la primera parte,
que bueno, se los dejaremos picados porque la segunda parte es donde le entraremos de lleno al chismecito del bueno, sí, ¿no? Que es pues ya el conspiraciones, día del atentado, conspiraciones y también lo que pasó después de las Torres Gemelas, exacto, ¿no? Las también, consecuencias. no solo obviamente quedó en el 11, ¿no? Sino que, como bien lo mencionas, lo que siguió después de aquel atentado y lo que cambió completamente, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. En el mundo, sí, y pues ya esperemos que con esta información de Al Qaeda les haya quedado un poco más claro los antecedentes o del por qué esta guerra entre Estados Unidos y pues musulmanes y pues lo que llevó a los musulmanes a atacar las Torres Gemelas, ¿no? Y sí, ¿no? Como bien lo mencionamos, en el próximo capítulo, más bien la segunda parte, continuaremos con todo eso que también les llama la atención y sobre todo también indagaremos un poco en esas, ¿qué se les llama? Pues sí, ¿no? Casualidades que surgieron en el ámbito pop, en series, películas y demás. Que, y sobre todo también un personaje de la FBI que fue muy, fue clave, que tal vez este personaje pudo, si lo hubieran escuchado, pudieran haber evitado esta tragedia. Sí. Pero con eso los dejamos. Y también sería bueno que nos dejen en la caja de comentarios las conspiraciones que ustedes conozcan para pues a ver si hablamos también de ellas, claro, ¿no? Algunas que no conozcamos. Porque son muchas, o sea, también como bien lo mencionas, tú no puedes ver un video de lo que pasó. Yo en las noches no puedo ver videos del 11 de septiembre. O sea, sé que la voy a pasar muy mal si veo en las noches todo lo que pasó aquel día. Ahora sí que debe de ser con luz, tal vez en compañía o no, pero que sí debe de ser en el día para que pueda ver y analizar las imágenes. También por eso nos costó un poquito de trabajo reunir aparte toda es la información. Sí, mucha información. También por ahí les vamos a estar dejando un link con fotografías que me parecieron muy hermosas sobre las Torres Gemelas. Claro. Para que vean, su majestuosidad. Es que sí, era lo que decíamos, tal vez a mucha gente le parecía, o tal vez hasta la fecha le parece muy simple lo que fue la arquitectura, pero cuando ves todo ese tipo de imágenes, o sea, realzaba la belleza ya tanto de Nueva York como de las mismas torres. Sí. Por ahí también se les dejamos el link para que chequen estas imágenes. Y bueno, por ahorita sería todo. Muchas gracias por vernos. Y esperen con ansias el siguiente capítulo. Suscríbanse, que es muy importante para nosotros. Y denle like si les gustó. Así es. Y bueno, como ya lo dijo Gaby, eso es todo por el momento. Y nos vemos en el próximo episodio. Y la frase, no podemos hacer nuestra frase. Claro, ¿verdad? Recuerden, quien no conoce su historia, otra vez va. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta luego. Nos vemos. Vaya, qué cosas.